Bienvenidos al podcast de hoy, donde quiero hablar de BoJack Horseman, no del personaje, sino de la serie, y no hacer un resumen o hacer una review, porque eso lo pueden hacer demasiados canales y lo van a hacer. Yo quiero en el podcast decir un poco lo que engloba la experiencia de haber visto BoJack, o la experiencia que me ha quedado a mí, como espectador, no como experto ni nada de eso. Primero voy a empezar por cómo yo llegué a ver BoJack, y como muchos tal vez les ha pasado, que los primeros capítulos o incluso el primer capítulo llega a ser aburrido y soso cuando no te esperas lo que viene después. Estábamos acostumbrados a ver caricaturas de una sorpresa más automática, de un choque más rápido, estilo Rick y Morty, estilo Los Simpson, estilo Family Guy, los cuales resuelven problemas como las sitcoms. En un capítulo hay un problema simple o complicado, muy complejo, lo que sea, todo lo resuelve muy rápido. Y esto no pasaba con BoJack. BoJack iba a un camino lento y para muchos esto hacía BoJack más aburrido los primeros capítulos. Pero cuando te dabas cuenta y cuando te quedabas a verlo, esperando que esto mejore, te dabas cuenta que la serie no es que tenía que mejorar, sino que uno esperaba algo distinto y en realidad la serie se enfocaba en la trama y en el drama que ponían, en ver la personalidad y el desarrollo de cada personaje que estaba en una distinta etapa de su vida y ver cómo, a pesar de que algunos tenían mucho y otros tenían muy poco, ya sea en éxito, ya sea en cosas materiales, cada uno tenía problemas internos, intrapersonales, y cada uno tenía una percepción distinta de las cosas y cada uno sufría por saber para qué está aquí y por qué, y las consecuencias de sus actos y de su pasado y de las decisiones son fuertes y no se resuelven de un día para otro, y muchas veces no se resuelven. Muchas veces las consecuencias de los actos que cometían los personajes quedaban marcados para toda la serie. Y eso le pasa muy fuerte al personaje principal, que es a BoJack, que tiene muchos fantasmas del pasado a lo largo de la serie y también que sigue en un ciclo vicioso de contaminación, de malas decisiones, muchas veces voluntarias y a la vez involuntarias. No se puede llegar a odiar a los personajes, al menos no me ha pasado. Así sea Pickles, así sea Todd, que no tienen mucha relevancia histórica, tienen un desarrollo pero un poco corto. Llegas a sentir cómo ellos tienen cambios en la personalidad y en la forma de ver el mundo después de tantas cosas que le suceden. Ves a Diane que empezó regularmente bien a los 30 años y cómo va cambiando toda su perspectiva después de las decisiones. Y esto es lo que te atrapa en BoJack Horseman: la historia, la temática, el sentimentalismo muy bien expresado, todo esto mezclado con la comedia repentina y oscura y a veces un poco pasada, que hace un punch cada cierto tiempo sin perder la afinidad con la historia principal. Y esto es buenísimo, esto es lo que te llega a atrapar de BoJack Horseman. De ahí la frustración que puede tener Diane como escritora, la representación que se le da a esto, la frustración que puede tener Princesa Caroline sintiéndose buena o mala madre, Todd siendo tal vez muy subestimado y teniendo suerte y preguntándose qué hacer con su vida tan joven, y BoJack sintiéndose basura después de tantas malas decisiones y que siente que no puede cambiar, que es un problema andante, es un caos. Todo esto se vuelve tan realista, tan humano, que llega a ser mucho más humano y mucho más crudo que otras series o novelas que no son simplonas, pero no trascienden esta barrera. Y esta barrera es la que cuando llegas a trascenderla como espectador te engancha demasiado. Bob Waksberg decía que no debían identificarse con BoJack, que eso estaba haciendo algo negativo, que la gente debía ver a BoJack como un personaje, pero no identificarse con lo que él hacía, porque no hacía cosas positivas. Y el problema es que los personajes están bien desarrollados para que, a pesar de que tomen malas decisiones, para que a pesar de que tengan muchos errores, no los odies y sigas queriendo saber qué pasa con ellos. Al final, tratando del tema final de la serie, me parece que es el penúltimo capítulo, y es una opinión personal. Siento que es el capítulo donde BoJack ya está derrotado y se despide y cumple su sueño, o se ve su sueño que muchas veces había contado, y él se despide.
Ahí se despide. El capítulo final de la serie en realidad es el 16 y ese es el capítulo que yo siento que es el que tenía que tener la serie como por cumplir. Y no que esté mal el capítulo, sino que el capítulo no era un final cliché y no era un final ni positivo ni negativo en gran medida. Era un capítulo que te dejaba ese cosquilleo y ese fastidio constante de la tristeza que mantiene la serie, de ese no saber qué pasa y esa incertidumbre y esa cruda y tal vez dura manera de ver el destino y la vida, presentado en esa misma línea, en un punto medio, tendido más para la tristeza y depresión, pero realista. Me parece que el capítulo 16 es más lo que hubiera pasado. Sí, eso, lo que hubiera pasado. Y esto lo dice Diane. Bojack le dice antes de que suene Mr. Blue, la canción final, Bojack le dice, la vida es una mierda y luego te mueres. Pero Diane le dice, no siempre o no necesariamente. A veces la vida es una mierda, pero sigues viviendo. This is nice. Mr. Blue, I told you that I love you, please believe me. No, muchas gracias.